Bien, bueno, muchas gracias Catalina por la presentación. Estamos viendo que organizar un simposio virtual no es menos complicado que organizar uno presencial. Así que bueno, gracias. Les comentaré este trabajo sobre agregado de aceite de soja como extendedor en polímeros SBR en emulsión que realizamos con mi colega Pablo Salvatori en el Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos, como bien fue presentado, que es un instituto de CONICET, del Sistema de Ciencia Argentino. Y este trabajo se ha hecho en colaboración con la empresa Pampa Energía. La empresa Pampa tiene su planta de producción de cauchos sintéticos, SBR y NBR, en la provincia de Santa Fe, Argentina, cerca de nuestra ciudad de Rosario, y hemos logrado establecer un programa de doctorado donde parte importante de los trabajos experimentales se pueden hacer en la misma planta de producción, con lo cual es una colaboración muy interesante y eficiente. Justamente la idea de este trabajo es el estudio de compuestos ambientalmente sustentables. ¿Sí? Ambientalmente sustentables teniendo en cuenta las materiales que se usen, que puedan ser de fuentes naturales. Nosotros hemos trabajado con aceite de soja, desechos de soja, pero también sustentables en cuanto a la metodología del desarrollo, utilizando diseño estadístico de experimentos, lo que permite reducir tiempos de experimentos y recursos, y por supuesto sustentables en cuanto a que tienen que seguir cumpliendo los requerimientos de cualquier compuesto, de procesabilidad, sus propiedades finales, y que sea económicamente viable, y cumpliendo con los requisitos ambientales. Y hemos tomado un poco como paradigma de compuestos sustentables lo que se puede aplicar a los green tires, los neumáticos verdes, que deben cumplir sus regulaciones de economía de combustible, durabilidad y demás cuestiones ambientales. Si pasamos a las etapas del proceso productivo, si vemos todo el proceso productivo desde la producción de caucho, deberíamos empezar con la polimerización de cauchos SBR, de estreno butadieno, para obtener un látex. Ese látex luego se coagula y si en el medio se incorpora aceite extendedor, tendremos los cauchos extendidos. Y luego con esos cauchos y con otros cauchos podemos tener una mezcla apropiada para formular un compuesto. Ese compuesto tendrá también sus plastificantes, sus cargas y demás ingredientes para llegar al compuesto final previo a la vulcanización. Aquí he marcado en todos estos puntos de este proceso hemos tenido alguna colaboración y algún trabajo en conjunto con la empresa. Hemos trabajado en mezclas de cauchos, hemos trabajado en la incorporación de cáscara de soja como parte del sistema reforzante, hemos trabajado en el uso de aceites plastificantes, y en esta ocasión me voy a centrar en el uso de aceite de soja o aceite de origen vegetal en su función de extendedor de los cauchos SBR de grados 1712, 1721, que son los tradicionales cauchos extendidos. De manera que, como objetivo de este trabajo, es el reemplazo parcial de los aceites petroquímicos normalmente usados en este proceso por aceite de soja, ¿sí? Como extendedor. Y queremos evaluar el efecto de estos aceites tanto en el caucho como en los compuestos preparados, es decir, que nos vamos a centrar en esta parte del proceso desde el látex hasta el caucho crudo. Y vamos a trabajar con dos tipos de látices, tipo 1712 y tipo 1721, que básicamente varían, se diferencian en sus contenidos de estireno combinado, 23,5 típicamente para 1712, 40 para 1721, y obviamente también en viscosidad, de acuerdo a sus pesos molares medios y sus contenidos de estireno también. El trabajo está organizado en tres etapas. En la primera etapa
vamos a trabajar con látex en emulsión, SBR 1712, y vamos a evaluar los cauchos que podamos producir a partir de formulaciones o mediante formulaciones ASTM. Utilizamos para este trabajo dos tipos de aceite de soja distintos, los voy a denominar como desgomado y refinado, y cada uno de ellos mezclados con el aceite petroquímico usado usualmente en la planta, que es un aceite de bajo contenido de aromáticos polinucleares. La cantidad total de aceite, la cantidad nominal de aceite que tienen los cauchos extendidos es del 27%, y la cantidad de aceite de soja que vamos a incorporar la vamos a ir variando entre un 5 y un 20% de ese total. Lo que queremos respondernos es, bueno, ¿cuál es el porcentaje adecuado de aceite de soja a incorporar para obtener un material aceptable? Y si hay alguno de estos aceites que sea más conveniente que el otro. Bien, para explicar o presentar la parte experimental, trabajamos en una escala de aproximadamente, en laboratorio, pero en una escala de aproximadamente 1 kilo, o sea, haciendo batch para obtener aproximadamente 1 kilo de material. Partimos de látex, el látex se homogeneiza en caliente con los aceites, la mezcla de aceites, agregando además un antiozonante. Esa homogeneización da lugar a una crema que luego es la que se coagula mediante la adición de coagulantes, sal, ácido. Se separa la miga, se seca en un secadero de aire a 80 grados aproximadamente, se compacta y podemos obtener estos farditos de caucho de aproximadamente 1 kilo, los cuales hemos producido unos cuantos para obtener distintos batch y poder analizar. Estos fardos, bueno, la homogeneización del aceite con el látex es el punto fundamental para obtener una dispersión apropiada del aceite en el caucho. Y con estos cauchos medimos propiedades del caucho crudo y las propiedades de los compuestos que hicimos con estos cauchos. Usamos esta formulación ASTM mostrada en la tabla, que es la más sencilla posible, solo tiene el caucho extendido, negro de humo y acelerantes, el azufre, que es más sensible a cualquier modificación que tenga el polímero en sí. Entonces esas modificaciones siempre las compararemos con nuestra referencia, que va a ser el caucho que tiene 100% de aceite petroquímico sin agregado de aceite vegetal. Bueno, con todos estos compuestos, con todos estos cauchos y compuestos preparados, medimos propiedades y paso a mostrarles las propiedades de viscosidad. En todas las gráficas, el 0 en este punto inicial es nuestra referencia, es decir, polímero que tiene solo aceite petroquímico y no tiene agregado aceite vegetal. Y aquí están los agregados sucesivos de aceite de soja, tanto desgomado como refinado. Aquí estamos viendo la viscosidad del polímero y la viscosidad del compuesto, y en la siguiente gráfica estamos viendo el delta Muni, nuestro indicador de procesabilidad, delta Muni 1+15 o 1+7 por las dos formas de medirlo. Y bueno, en definitiva lo que se puede decir que hay alguna leve disminución de la viscosidad, sobre todo a las mayores cantidades de aceite vegetal. De todos modos, no son significativas. También una leve disminución en el valor de delta Muni, que puede ser interesante para lograr una mejor procesabilidad de los cauchos. Analizado los cauchos crudos, vamos a analizar también la ergometría, vamos a hacer ensayos de ergometría y muestro solamente un par de propiedades. Los torques, en cuanto a los torques mínimo, no hubo variaciones en todos los compuestos analizados, hasta 20% de aceite de soja. Sí se nota un decaimiento del torque máximo del MH, con lo cual posiblemente pudiera haber problemas o diferencias significativas cuando pasamos de un 10% de aceite de soja agregado.
Por el lado de los tiempos, si bien ahí la escala está bastante ampliada, lo que sí se nota es una diferencia entre ambos aceites. El aceite refinado tiene tiempos mayores que el aceite desgomado, y este aceite desgomado, los tiempos son del orden de la referencia. En algún caso baja un poco, lo que, bueno, hablaría de menores tiempos de vulcanizado. Luego se vulcanizaron placas, se cortaron probetas para hacer los ensayos físicos, de tracción-elongación, y acá sí se ve una diferencia entre ambos aceites. Para uno de los aceites, el desgomado, prácticamente los valores de módulo y elongación no cambiaron, mientras que para el aceite refinado ha habido cambios importantes. De todos modos, más significativo resulta, o más importante resulta, el cambio en tensil, porque vemos que el tensil disminuye con el agregado, aunque sea de pequeñas cantidades de aceite de soja, y esto de nuevo puede marcar un límite en cuanto a la cantidad admitida de aceite. Cumplidos estos ensayos, que son los ensayos más tradicionales, queríamos ver los ensayos térmicos también, en este caso sobre el polímero crudo, y si medimos la temperatura de transición vítrea con un calorímetro de barrido diferencial. Las diferencias son mínimas respecto a nuestro valor de referencia, a nuestro aceite petroquímico 100%, y eventualmente una pequeña disminución en la TG podría estar asociada a un mejor comportamiento de los polímeros en frío, con lo cual no sería un problema. Bien, el siguiente ensayo que nos interesaba hacer son los ensayos de envejecimiento. Estos ensayos se hicieron en una estufa con aire forzado a 70 grados. Las probetas de tracción se pusieron a envejecer a lo largo de 5 semanas, y semanalmente se tomaba un grupo de muestras y se hacían los ensayos de tracción y de dureza, comparando la variación entre con la muestra original y la muestra envejecida. En base a los ensayos anteriores, en este caso ensayamos el caso de contener 10% de cada uno de los aceites y el resto el aceite petroquímico. 10% de aceite vegetal, 90% de aceite petroquímico. Como el aceite de origen vegetal uno supone que es más proclive a oxidación por su estructura, se utilizó además, se agregó al aceite un antioxidante que se usa normalmente para biodiesel, XLB200, como para dar una protección adicional a este aceite vegetal. Los resultados están mostrados aquí. Esta es la variación porcentual semanal de las 5 semanas. De nuevo, la primera barra es la referencia, el caucho que no tiene aceite vegetal, y luego los aceites desgomados y refinados con o sin antioxidante, antioxidante adicional. Lo que se ve es que en tensil y elongación, sobre todo en tensil, las variaciones han sido incluso mejores que en el caucho de referencia sin aceite, y pareciera que el aceite desgomado funciona mejor que el refinado o se envejece menos. De todos modos, este efecto en otras propiedades como el módulo al 300%, la dureza, no son tan constantes. En algunos casos es mejor el aceite refinado, y en otros casos el antioxidante adicional no tiene un efecto significativo. De todos modos, las variaciones no son, en elongación y en módulo no son tampoco muy significativas a comparación de nuestra referencia, que es el aceite petroquímico 100%. Bien, la siguiente etapa, habiendo completado estos ensayos sobre el caucho o el látex 1712, era
pasar al látex 1721. En este caso, de nuevo, nos restringimos a trabajar con solo una proporción de 10% de aceite de soja y 90% de aceite petroquímico, y agregamos el antioxidante apropiado para aceites vegetales. Obviamente los pasos experimentales fueron los mismos: homogeneizar el látex con el aceite, formar la crema, coagular, secar, luego se prepararon los compuestos, se vulcanizaron, y en general, no voy a mostrar todos los gráficos, las propiedades de los cauchos obtenidos, 1721, son comparables a la referencia, tanto en el caucho crudo como en los compuestos. Aquí les muestro los tres casos, o sea, todas las propiedades ensayadas. Un caucho tiene aceite desgomado, el otro tiene aceite refinado, y la referencia 100% aceite petroquímico. Los valores son muy comparables, incluso hay menos diferencias en las propiedades de tracción. Hay un valor bajo en viscosidad Muni, que tiene que ver con lo que habíamos visto antes. Alguna diferencia también en la TG de los polímeros, que puede ser ventajosa. Alguna diferencia en los tiempos de vulcanización. Pero bien, interesaba también aquí el ensayo de envejecimiento. De la misma manera que hicimos antes, ensayamos el envejecimiento. En estos casos tenemos que, en general, la respuesta o el deterioro de los cauchos que tenían el aceite desgomado era menor al caso que tenía el aceite refinado, e incluso en algunos casos menor el deterioro al caucho de referencia que no tiene aceite vegetal. Y digamos, donde la diferencia en tensiles es la más notable, la atención a la rotura, ¿no? Bien, básicamente en estas primeras etapas lo que queríamos ver era que el agregado de aceite de soja, en este caso en un 10%, no variaba significativamente las propiedades sobre el caucho y sobre sus compuestos. Pero nos interesaba pasar a una tercera etapa, que era probar una formulación distinta. Las de recién eran formulaciones de formulaciones tipo ASTM, y ahora pasamos a una formulación de banda de rodamiento, donde partimos de los dos cauchos en emulsión SBR 1712 y 1721, a los cuales le agregamos como extendedor un 10% de aceite de soja, pero también en la etapa de plastificación, esos cauchos, cuando se le agregan las cargas, los antioxidantes, acelerantes, se le agrega un aceite plastificante, donde también fue una mezcla con 10% de aceite de soja. En todos los casos usamos el aceite desgomado, que era el que mejores propiedades nos habían proporcionado, también el antioxidante adicional. Y aquí les muestro la formulación de la banda de rodamiento, donde usamos los dos cauchos SBR y un polibutadieno de alto CIS. Bueno, luego los paquetes antioxidantes, acelerantes, sencillos, pero donde en el plastificante que usamos también se agregó aceite de soja. Esto se mezcló en un molino de laboratorio tipo Bravender, refinado en un molino abierto, se vulcanizó y se ensayaron las probetas vulcanizadas, y se ensayaron los compuestos antes de vulcanizar por sus propiedades geométricas. Les muestro directamente las diferencias con nuestra referencia. Por supuesto, se repitió la misma formulación y los mismos procedimientos con nuestra referencia, que tiene 100% de aceite petroquímico. Y básicamente, de todas estas propiedades analizadas, se puede ver algo que ya se había visto antes, una bajada en la viscosidad Muni del compuesto, que podría ser conveniente, dependerá de aplicación en particular, una disminución en los tiempos de vulcanización. Las propiedades de tracción y elongación prácticamente no han tenido diferencias. Aquí agregamos la medición de propiedades dinámicas de tan delta del compuesto y de vulcanizado, que pueden tener alguna relación
con el uso como banda de rodamiento, para el compuesto, para su procesabilidad, para el vulcanizado, para su uso final. Pero digamos que en definitiva lo que nos interesa ver de esta tabla es que no encontramos diferencias significativas en las propiedades medidas. Bien, entonces como evaluación final, el aspecto que falta de toda esta discusión sería una evaluación económica también. Digamos, si sabemos que los cauchos 1712, 1721 contienen típicamente un 27% en masa de aceite extendedor y por otro lado el costo del aceite de soja es aproximadamente 2/3 del costo del aceite petroquímico. Eso en esta región, pero al ser commodities son más o menos precios estables. Con lo cual uno podría pensar que incorporar un 10% de aceite de soja en la mezcla de aceites extendedores puede generar un ahorro medible, mensurable en los costos de producción. Y en definitiva, este ahorro sumado a las aceptables comportamiento técnico de estos polímeros, nos hace decir que si se puede usar 10% de aceite de soja en la mezcla de aceites, los cauchos cumplen con las exigencias técnicas satisfactoriamente, y no solo en los ensayos de especificación de los cauchos, sino incluso en ensayos de envejecimiento y en compuestos modelos de banda de rodamiento. Bien, quiero agradecer entonces a Pampa Energía, específicamente al grupo de Esteban Nicosia, Gastón Sánchez, Aldo Lombardi, que han estado al lado nuestro en todo este trabajo, aportando ideas y trabajo, y mis colegas de CONICET y el Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos, Pablo Salvatori, Ayelen Chiapelli, Federico Escárate, Santiago Bortolato, que han participado en distintos aspectos de todo este trabajo. Y bueno, aquí queda el contacto por cualquier otra consulta, y desde ya muchísimas gracias por este tiempo y la atención.